Entonces, mm, como mencionó Sergio, pues les voy a contar un poco sobre el reto de la compacidad y diversidad urbana en un entorno de convivencia social. Y esto, digamos, es un tema en el que nos enfrentamos por el modelo de ciudad que tiene Medellín, la dificultad que hay precisamente en la regeneración urbana y en esa sana mezcla de usos que tenemos que generar, es un tema muy relacionado precisamente con esa apuesta por la ciudad compacta. Y es como esa ciudad compacta, como estamos generando mayor diversidad y mayor animación en la estructura urbana, eso cómo impacta sobre todo la población que habita estos territorios. Entonces, la mezcla con actividades económicas, la mezcla con servicios, la mezcla inclusive con industria, genera impactos y cómo lograr mitigar estos impactos desde la planeación y desde la intervención urbana. Eh, para quienes no conozcan mucho de Medellín, los contextualizo. La ubicación de Medellín, Medellín está ubicado en el noroccidente de Colombia. Estamos ubicados en un departamento, una región que se llama Antioquia y eh, Medellín conforma con otros 9 municipios lo que se llama el Valle de Aburrá, que es su área metropolitana, a pesar de que su entorno metropolitano son cerca de 53 municipios. Realmente Medellín se conforma en la figura área metropolitana que la tenemos en Colombia, con 9 municipios más que están asentados a lo largo de un río, que es el río Aburrá, y esta es en términos generales la población que tiene Medellín con respecto a la población que tiene el área metropolitana y la que tiene el departamento. Para que entiendan un poco, estamos hablando de casi el 30% de la población, poco más del 30% de la población de Antioquia, que es todo esto, está ubicada en Medellín. Y tiene unas características bastante complejas, unas determinantes geográficas y de paisaje complejas, y es que estamos en un valle completamente cerrado por montañas. Hay una parte, la parte más plana, la que ven ahí clara, perdón, voy a poner el puntero. La parte que ven aquí es la más plana y va tomando pendiente al lado y lado, o sea, es un valle que se va estrechando además en algunos puntos y genera una geografía que además está regada por una cuenca hidrográfica bastante densa. Y sobre ese territorio geográfico que están viendo, sobre esas características geográficas de valle y de cuenca, se asienta toda esta población, que es esa estructura urbana que ven ahí en oscuro. Entonces, probablemente es una de las cuencas más urbanizadas que tenemos en Colombia y entenderán las condiciones geográficas que tiene. Limita en el norte y en el sur con municipios, o sea, está completamente conurbada y contenida por las montañas. Por lo tanto, van a ver que la apuesta grande ha sido precisamente ese crecimiento hacia adentro y la regeneración urbana. Este es el Valle de Aburrá, aquí están los 10 municipios, Medellín está en la parte central y se conecta con otros 2 valles, que es el valle en el oriente y un valle en el occidente. La llamamos normalmente la ciudad de los 3 pisos porque tiene 3 pisos térmicos. Esta tiene una temperatura completamente distinta a la del Valle de Aburrá. Aquí pueden ver una sección más o menos de eh, cómo se ubica geográficamente este territorio. Y Medellín está ubicada en este valle central y sus conexiones hacia este otro valle y hacia el Valle de Oriente están dadas por 2 túneles que atraviesan precisamente esta escarpa, esta montaña, para llegar tanto a Occidente como a Oriente, que es donde está el aeropuerto internacional. También es un punto estratégico en Colombia porque, pues obviamente, probablemente es de las ciudades más cercanas y con conexión del interior del país, más cercanas al Canal de Panamá y a esta zona que se vuelve un punto comercial bastante importante. Y aquí se desarrollan en este momento 2 puertos nuevos. Hay un puerto ya en operación y
esto, digamos, tiene una apuesta grande, este eje y esta conexión como parte del desarrollo económico nacional. Además de eso, pues lo atraviesa una vía que conecta el sur del país con el norte del país. Por lo tanto, es un cruce de dos ejes estratégicos a nivel nacional. Entonces, hay unos efectos del modelo de ocupación que hemos tenido hasta el momento, que ha sido precisamente el crecimiento hacia adentro con unos efectos bastante complejos, y es un proceso de pendularidad, un proceso de ocupación de población. Casi toda la población aquí está girado, al norte está acá, aquí está Medellín, y casi toda la población, y aquí quise poner unas estadísticas que son bastante importantes, y es que personas por hogar, la mayor parte de población y de hogares con mayor número de personas está al norte, y la mayor parte de personas, perdón, de hogares con menor número de personas por hogar está al sur, y esto está muy relacionado también con ese tipo de vivienda, esa cantidad de viviendas. Digamos, hay una división, y puse este como ejemplo, pero tenemos más indicadores que dan cuenta de esa división del Valle de Aburrá entre norte y sur y las condiciones económicas y sociales que se da allí. Por otro lado, tenemos una tendencia de ocupación relacionada con las actividades económicas eh, en relación con esa población. Y gran parte de la población que acabo de mostrar, que está aquí al norte, el norte está hacia arriba, digamos, es población que no tiene acceso a muchos bienes y servicios, y por lo tanto hay un desplazamiento diario para acceder a ciertos bienes y servicios que están más en la parte central de la ciudad o inclusive en la parte sur. Miren algunos ejemplos. Esas tendencias nos han llevado a que gran parte del comercio está más del sur hacia perdón, del centro hacia el sur, eh, con una gran concentración, como es normal en estas ciudades, una gran concentración de este acceso a bienes y servicios más en el centro de la ciudad. Pero miren, por ejemplo, servicios financieros. Y esto un poco para mostrar, y miren las empresas, esto un poco para mostrar el desequilibrio que hay en esa ocupación, en donde difícilmente podremos tener, digamos, unas características de ciudad compacta, precisamente con ese acceso a bienes y servicios cercanos a la vivienda, y de esta manera poder hacer reducción del mayor número de viajes innecesarios que se hacen en la ciudad. Esto es alguna información también que da cuenta de eso. El ruido, la relación del ruido con los usos del suelo. Miren, esto es donde más se generan ruidos en la ciudad. Pues obviamente la parte central con la vía principal, que es la del río, que es donde está nuestra principal estructura vial. La autopista más importante está atravesando, que es ese eje central que les mostraba ahorita, que tiene que ver con la relación sur del país, norte del país. Pasa exactamente por la mitad de Medellín, que es el río. Y miren la relación con los usos. Las actividades que están concentradas, que mostraban las anteriores diapositivas, tienen mucha influencia en esa generación de ruido que se da en los barrios más tradicionales, que son estos amarillos que vemos acá. Hay una relación directa de ese ruido, tanto diurno como nocturno, con esas actividades económicas, pero además también con esos equipamientos. Bueno, entonces, pues digamos que hay unas apuestas desde la planeación a través del plan de ordenamiento territorial y de sus instrumentos. Este plan de ordenamiento territorial, digamos, por normativa colombiana, es el instrumento por la cual se definen las políticas de ocupación del suelo. La planeación específica del territorio, la físico-espacial, se da a través de planes de ordenamiento territorial que tienen un periodo mínimo de gestión de 12 años, con unas etapas de periodos de 4 años, que son precisamente los que concuerdan con esos periodos de gobierno. Y además de eso,
hay una serie de instrumentos de planificación complementario que se asocian al plan de ordenamiento y mediante el cual se desarrolla el mismo. Entonces, vamos a ver un poco de ese modelo de ocupación de la ciudad que se tiene desde el año 99, la ley 388, que es nuestra ley que regula la planeación urbana en Medellín, es del año 97, y en el año 99 la norma definía que los municipios, todos los municipios y distritos en Colombia debían tener un plan de ordenamiento territorial adoptado con unas condiciones y unas características definidas en la misma ley. Medellín entonces formula su primer plan de ordenamiento territorial y define un modelo de ocupación que claramente establece un crecimiento hacia adentro. Ese es como el punto de partida, crecer hacia adentro porque no hay posibilidades de expansión. Los pocos suelos de expansión se han ido desarrollando con algunos planes parciales, pero son básicamente suelos de expansión. Eh, Les pido el favor de cerrar el micrófono que está abierto. Entonces, las expansiones se dan básicamente en suelos de ladera, por lo tanto son expansiones que no tienen muchas posibilidades de crecimiento grandes y mucho menos de tener infraestructuras de acceso allí. No en vano, por esto tuvimos que construir algunos cables, sobre todo en el occidente, para poder llevar transporte masivo a estas áreas de expansión que tenemos en la ciudad. Entonces, este modelo del año 99 le apuesta a una cosa muy importante que quiero resaltar aquí y es la sana mezcla de usos. O sea, un crecimiento hacia adentro, pero previendo una sana mezcla de usos. Esto lo que implica es que necesariamente tendremos que mezclar las actividades económicas y todos los usos que en la ciudad se dan con la vivienda. Por lo tanto, se habla de sana mezcla de usos y es esa mezcla de usos que en su medida pueda garantizar una calidad de vida para la población que habite nuestra ciudad. Y por otro lado, pues relacionado con esto, pues el tema de transporte público y la posibilidad de actividades económicas, sobre todo en lo que se llamó en ese momento las centralidades, los centros de equilibrio y la centralidad tradicional, que es la de Medellín. Este es el modelo definido desde el año 99. Miren un poco el crecimiento que se ha dado en el Valle de Aburrá para entender ese proceso de conurbación que se dio en la segunda mitad del siglo XX. Esto es Medellín, este pedacito que ven acá es Medellín. Estos son los otros municipios. Esta es la mancha urbana en los años 50, en 1951. Pero miren lo que ha pasado, lo que pasó en 20 años, en 1970, ya esta zona estaba completamente conurbada y ahí es donde aparece una ocupación, sobre todo de vivienda. Ahí fue muy atractiva Medellín en este momento para vivir porque estaba, digamos, como en su cúspide más importante en temas industriales, por lo tanto, era muy atractivo venir a Medellín por las oportunidades económicas, por las oportunidades de empleo que habían, y esto lo que generó fue un proceso de ocupación muy acelerado y de metropolización, porque lo que hubo fue un proceso de conurbación entre los municipios, que son esas manchas rojitas que ven aquí, y este crecimiento se dio, digamos, básicamente en 5 años, perdón, en 20 años. Miren en este periodo, miren entre 1951 y 1973 cómo es el crecimiento precisamente de la población. Y ya de ahí en adelante más fue la ocupación de los bordes y de las laderas, sobre todo con ocupación informal, que es lo que pasó. Eh, Valle Aburrá, como mencioné ahorita, está, digamos, regulado y de alguna manera administrado desde el punto de vista territorial por una figura que se llama área metropolitana. En Colombia las áreas metropolitanas las conforman municipios y ellos
como dirección, como órgano directivo, tienen una junta directiva conformada por los alcaldes que conforman esa área metropolitana. Por lo tanto, en el Valle de Aburrá, el área metropolitana la conforman los 10 municipios y su junta directiva está conformada por los alcaldes de cada uno de esos municipios. Por lo tanto, las decisiones que se toman desde el nivel metropolitano son decisiones que se adoptan en los municipios, se vuelven de alguna manera determinantes, se vuelven de alguna manera directrices para su modelo de ocupación y para su ordenamiento territorial. Y además de eso, esa área metropolitana, que es una entidad administrativa, cumple dos funciones de control, dos funciones de autoridad, y es autoridad ambiental urbana, o sea, que hace controles sobre los impactos ambientales y el aprovechamiento de los recursos naturales, y por el otro lado es autoridad en transporte masivo, o sea, se controla la movilidad desde el transporte masivo a lo largo del Valle de Aburrá. Entonces, aquí hay una cosa importante que también quiero destacar, y es que el área metropolitana, dentro de sus directrices metropolitanas de ordenamiento territorial que las adoptan en el año 2006 y que de alguna manera eh, impactan las decisiones luego de los planes de ordenamiento territorial, porque nuestra normatividad define que hay que ir a las autoridades ambientales y a la Junta Metropolitana a hacer la concertación de los asuntos metropolitanos y de los asuntos ambientales de los planes de ordenamiento. Entonces, los usos y las densidades se definen como directriz desde el área metropolitana. Entonces, estas directrices definen precisamente esto, cómo van a ser esas densidades de población a lo largo del valle en cada uno de estos municipios, y lo que se hace precisamente es definir que las densidades más altas están en la zona del ámbito del río y van disminuyendo a la medida que van subiendo sobre las laderas. Entonces, esta, que es una directriz, que son unas manchas de manera general, luego se convierten en decisiones de densidad de vivienda en los planes de ordenamiento territorial. De la misma manera se hace con los usos del suelo. Hay una homologación de usos del suelo y además de eso hay una localización, sobre todo de actividades económicas, y lo que plantea precisamente las directrices es que las actividades económicas estén principalmente a lo largo del río. Entonces, miren, es de alguna manera definir directrices que probablemente llevan al conflicto, y es, yo localizo la mayor parte de densidad de población porque la mayor parte de vivienda, la densificación de vivienda está sobre el río, pero además también digo que aquí van a estar las actividades económicas más importantes, sobre todo las industriales. Ya de entrada estoy definiendo una ocupación que probablemente me lleve a un conflicto de usos del suelo. Entonces, ese modelo de ocupación de Medellín, que adoptó en el 99, y luego aparece del área metropolitana, lleva a la revisión que se hizo en el año 2014 del Plan de Ordenamiento Territorial, precisamente revisando ese modelo y qué características iba a tener el modelo, pero además en qué podría cambiar el modelo de ocupación. Pues realmente en los estudios que se hicieron en el año 2014, Medellín no tiene muchas oportunidades de cambiar su modelo. Aquí finalmente se adopta un modelo que le apuesta a crecer hacia adentro. Pero lo más interesante del modelo es que define esos ámbitos para poder aplicar los instrumentos de planificación complementaria en cada uno de ellos. Entonces define un ámbito sobre el río, define un ámbito sobre lo rural, define un ámbito sobre el borde urbano rural, define un ámbito sobre la ladera y finalmente define un ámbito río en detalle del municipio, pero digamos que es un ámbito que viene desde lo metropolitano, adicionalmente a eso un ámbito que llamamos la transversalidad. Entonces, este modelo le apuesta a esto, y aquí quiero destacar esto específicamente. Es una ciudad compacta, continua y diversa. Esto lo que implica es, tratemos de ocupar al máximo los territorios que ya están urbanizados y tratemos de regenerar al máximo los territorios que están en transformación. Con ese crecimiento que les mostré,
ahorita desde los años 50 y con esa, digamos, esa apuesta por la industrialización que se dio a principios del siglo XX en Medellín, casi que se ocupó el territorio de en torno al río, que es el que llamamos el ámbito río, se ocupó el ámbito río, aquí está, con casi toda la actividad industrial. ¿Por qué? Porque por acá pasa la infraestructura de movilidad más importante, que es la autopista, pero además por aquí pasó el sistema férreo nacional. El sistema férreo fue fundamental para el desarrollo de Medellín porque el sistema férreo fue un canal seco que conectó el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. O sea, había cómo pasar carga entre el Océano Atlántico y Pacífico. Era como, digamos, llamémoslo así, como una especie de canal seco alterno al canal de Panamá que conectaba los dos océanos. Y Medellín estaba en la mitad. Precisamente fue por eso y adicionalmente por otras cosas, el agua, el carbón, una cantidad de cosas que se dio que Medellín fuera la principal ciudad industrial, por lo menos en el siglo XX en Colombia, y por lo menos se generó una actividad industrial en torno a ese ámbito que llamamos río. Entonces, ese crecimiento de ciudad compacta, continua y diversa le apuesta precisamente a ocupar y a regenerar esos territorios que eh, o no están ocupados o que se están transformando. Tiene un ámbito también relacionado con la ladera, que es precisamente en las zonas de barrios más tradicionales de Medellín, que pues de alguna manera se le apuesta desde el modelo a la densificación. Una densificación moderadamente de acuerdo con la capacidad de soporte, o sea, cuál es la capacidad que puede tener un territorio de estos para densificar al máximo un territorio como este. Eso muy relacionado con varias cosas, con el sistema de transporte y con las actividades que pueden complementar esa densificación de la vivienda, o sea, el sistema de centralidades, que promueva una mixtura de usos regulada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es posible mezclar los usos del suelo de una manera moderada, precisamente para que esa población y esa densificación que se está dando de vivienda acceda a bienes y servicios básicos y o estén muy relacionados con el sistema de movilidad, el sistema de transporte masivo, o que ayude a reducir el número de viajes innecesarios en la ciudad. Y el río, que es el otro ámbito que es muy importante en esta mezcla de la que estamos hablando hoy, y es el río que ya mencioné, que es donde están las mayores densidades urbanas por directriz del área metropolitana, como acabé de mencionar, y ese escenario de diversidad social y económica, o sea, hay una mezcla alta de actividades. Las densidades de vivienda más altas, pero además también una mezcla más alta de actividades económicas. Y por eso es tan importante esta figura que son los instrumentos de planificación complementarios que permiten ese proceso de renovación urbana. ¿Cómo renovar este ámbito que fue una zona industrial a partir de los años 30, 40 y cómo regenerarla ahora para que sea digamos, el epicentro de actividades económicas, pero además también la zona donde mayor y potencialmente podrá haber más población? Esto asociado también a proyectos tan importantes de generación de nuevo espacio público como Parques del Río. Entonces, esos ámbitos dan pie a estos instrumentos que son una serie de macroproyectos de planificación en detalle complementaria, que son todos estos, no los voy a detallar mucho, pero quiero hacer énfasis en el río, que es donde está la mayor parte de los procesos de regeneración urbana o de renovación urbana. Y esto está muy relacionado también con las normas que se detallan en lo que se llama la normativa colombiana, la norma general, que es la que define los aprovechamientos del suelo, o sea, los tratamientos, que es como la estrategia de cómo desarrollar ese suelo, los aprovechamientos que están en términos de
índices de construcción, índices de ocupación o densidades de vivienda, y los usos del suelo, que es la posibilidad de mezclar las actividades posibles en la ciudad y la vivienda. Entonces, miren, como para destacar esto, la mayor parte de renovación urbana, que es este color, está concentrada en ese ámbito río y en el ámbito de la transversalidad, pero básicamente en el ámbito río, que es donde está la mayor densidad definida desde área metropolitana, pero es donde está la mayor mezcla de usos y de actividades económicas. Entonces, trate de acomodar aquí la población, la mayor parte de población, trate además de acomodar la mayor parte de actividades económicas, y además de eso, es el eje central de conexión, que ya lo vieron desde lo nacional hasta lo regional. Y estas son las densidades. Esta es la mancha que les mostré en el mapa que define área metropolitana como una mancha de manera general, no la precisa porque el área no puede suplantar las competencias de los municipios en Colombia, pero lo que hace el municipio es bajar esas densidades, que son unas manchas de densidad, de franjas de densidad bruta. Bruta me refiero a que es calculada sobre el territorio como si no estuviera urbanizado, y luego en el plan de ordenamiento territorial se calculan las densidades netas, o sea, con un territorio que ya tiene infraestructuras públicas. Y esto es lo que pasa cuando bajamos esas densidades definidas en el área metropolitana a los polígonos a estos polígonos de tratamiento que estamos viendo acá. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas áreas de renovación permiten esas densidades posibles que inclusive nos sirven hasta para implementar instrumentos de financiación como la venta de derechos de construcción. Si yo puedo tener mayor densidad, puedo construir edificios, digamos, con mayor capacidad en esta zona, por lo tanto, yo puedo tener un índice base y vender un índice de construcción adicional. Esto me permite capturar valor por ese cambio normativo y poder, digamos, financiar infraestructura. Y por otro lado, pues el tema de usos del suelo. Los usos del suelo, eh, precisamente en Medellín, se definen a partir de mezcla de usos. Entonces definimos una mezcla baja, una mezcla mediana, una mezcla alta, y la mezcla alta está relacionada con dos cosas: con las centralidades o con las actividades económicas en transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy relacionada con los puntos más críticos de actividades o con centralidades que están al interior de los barrios donde se concentran mayores actividades, o con esas zonas de renovación urbana de las que acabamos de ver moradas, o sea, estas moraditas, donde habrá una mayor mezcla de usos. Entonces, en estas dos zonas, que son las rojas y las amarillas, es donde la mezcla de usos es más alta, y en donde es más baja es donde son sectores predominantemente residenciales, que son los barrios tradicionales, que son precisamente los que están aquí en amarillo, que tienen tratamientos más de consolidación, de cómo consolidar un territorio como este. Entonces, esta es como la propuesta de usos del suelo relacionada con mucha relación con las densidades de población, pero además muy relacionadas con las infraestructuras y la manera de desarrollar. Si pueden apagar un micrófono que está prendido, los agradecería. Entonces aquí están las centralidades, una serie de centralidades definidas: la centralidad metropolitana tradicional, que es el centro representativo de la ciudad, y una serie de centralidades que están ubicadas en los barrios tradicionales, que es donde accede a bienes y servicios más locales. Estas centralidades, de alguna manera, relacionadas con los sistemas de transporte masivo que hemos ido desarrollando en Medellín. Entonces, ese modelo de ocupación tiene unas cosas importantes precisamente que le apuestan a eso, a cómo en los principios buscar una sostenibilidad ambiental, buscar una competitividad económica y buscar una inclusión social. O sea, cómo hacer que esos principios se puedan materializar, o que esos principios sean la base para la materialización del modelo territorial.
Esto es muy importante y aquí hay la última que no es porque sea menos importante, es que esto precisamente lo que logra es una equidad territorial. Les mostré los mapas en semáforo que vimos al principio. Esos semáforos lo que muestran es que hay poca equidad territorial precisamente porque la gente con menos condiciones se tiene que desplazar más para acceder a bienes y servicios. Entonces, en el modelo de ocupación hay un marco estratégico, perdón, en el plan de ordenamiento hay un marco estratégico y el marco estratégico se divide en dos cosas, decisiones sobre el territorio, que son estas, o decisiones institucionales para poder materializar lo territorial, que es básicamente esto lo que pasa aquí. Esto es lo que cualquier plan de ordenamiento territorial en Colombia debe cumplir, los sistemas públicos y colectivos y toda la norma establecida para ello. Y adicionalmente, la clasificación del suelo, pues y todo lo que en el territorio, las decisiones que en el territorio se tienen que tomar. Y por otro lado, Medellín le apuesta a generar un sistema institucional y de gestión y es cómo se apresta y cuáles son las herramientas e instrumentos para poder cumplir con las decisiones que hay que tomar aquí. Y ahí aparecen varias cosas y tienen que ver precisamente con eso que les estoy hablando desde el principio y es cómo lograr en un territorio que se está transformando, que está creciendo hacia adentro, cómo lograr una planificación que primero busque una sostenibilidad ambiental, que lo hablamos acá en los principios, segundo, que haya una equidad territorial, pero que además permita el asentamiento de actividades económicas, porque también en la base económica de la ciudad, la generación de empleo y todo esto depende de estas actividades, y cómo proteger de alguna manera a la población, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde la vulnerabilidad. Cómo evitar la generación, la gentrificación, perdón, que se genera con un modelo de ocupación como este. Entonces, por eso aparecen decisiones como esta. Y todo lo que se defina de uso del suelo, aprovechamiento, ya lo mencioné ahorita en los mapas, pero además desde lo institucional cómo desde el subsistema de planeación complementaria, o sea, todos los instrumentos que materializan el plan de ordenamiento ayudan precisamente a ese equilibrio. Y por otro lado, todos los instrumentos que ayudan a intervenir el suelo para lograrlo. Y finalmente, desde el sistema ambiental y la gestión del riesgo, cómo mitigar los riesgos ambientales y cómo mitigar los riesgos de vulnerabilidad social y económica. Ahí se concentra precisamente las decisiones y las herramientas para contrarrestar eso que puede generar ese crecimiento hacia adentro y esa mezcla de actividades económicas y de vivienda que se dan en un modelo de ciudad como Medellín. Entonces, ¿cómo se está actuando para esto? Lo estamos haciendo desde instrumentos de planificación, desde herramientas para minimizar los impactos de algunas actividades, sobre todo desde el punto de vista ambiental, y herramientas para evitar la gentrificación. Esto es básicamente lo sobre los cuales se están trabajando. Entonces, voy a hablar un poquito desde la experiencia de Medellín, que planifica corredores urbanos de movilidad. En ellos hay mucho proceso de transformación urbana. Algunas, en algún momento, creo que pude mostrar algunas de estas cosas en el seminario, pero no me voy a concentrar en ellas, sino voy a mirar esto como una de las herramientas y luego llegamos a esas intervenciones que estamos planteando. Entonces, en un corredor nuevo de movilidad de transporte como este, que es el corredor de la 80, el norte está hacia allá, este es el río, precisamente se plantea una transformación urbana, una regeneración urbana a partir de la llegada de un sistema de transporte de estos, porque precisamente permite una mezcla de actividades en torno al sistema, como les mostré en el ámbito ladera, pero además también permite la regeneración de algunos de estos sitios que permite redensificaciones, pero además permite mezcla de usos del suelo. Entonces, miren, por ejemplo, todos los suelos de oportunidad en transformación que podría estar allí, podrían haber allí. Todo esto que está manchado en naranja es susceptible de transformarse aplicando la norma del plan. O sea, no está desarrollado en su totalidad. Es una zona que permite regeneración urbana a partir de aplicar los instrumentos. Y además de eso,
identificar operaciones urbanas que permitan esa mezcla de usos. A propósito, el Metro de Medellín, dentro de sus objetivos estratégicos, tiene un objetivo que es la generación de centros de relaciones y servicios a partir de las estaciones, de los sistemas de transporte. Para nosotros, no es un sistema de transporte y por eso lo mencionaba, por eso el título se llama así, es la planificación de corredores urbanos de movilidad, porque va mucho más allá que la infraestructura de transporte. Entonces, a partir de esto, de identificar todas estas cosas, pues de alguna manera lo que hacemos es transformar estos territorios que están ocupados de una manera que se ocupa ilegalmente el espacio público, que hay un sistema de movilidad, pero no hay un buen sistema de transporte y que además todavía, como mencioné con este mapa naranja, hay muchas oportunidades todavía de transformación urbana. Estos son los imaginarios de lo que podría pasar con una propuesta de infraestructura, con un sistema de espacios públicos y de generación de zonas verdes y de revegetalización de la ciudad, lo que podría pasar con el aprovechamiento económico de algunas de estas infraestructuras que permita además el financiamiento de la operación y el mantenimiento de este tipo de espacios, pero además de eso la transformación urbana y el aprovechamiento de la infraestructura que se puede generar aquí. Y lo mismo pasa con cuando hay una infraestructura como estaciones. Las estaciones se vuelven centralidades de alguna manera y esto cómo transforma ese territorio en torno a ellas. Obviamente, como lo vamos a ver ahorita, aplicando herramientas para evitar dos cosas. La gentrificación, que es que la población que habita allí no se desplace. Y lo segundo es cómo evitar los impactos ambientales que pueden generarse sobre la población que está viviendo allí o que va a vivir allí. Entonces, hay procesos de planeación ya en detalle a lo largo de un corredor como este. Entonces, vamos a ver un poco de esos instrumentos que vimos en el sistema de ordenamiento territorial de los institucionales, cómo esas herramientas de planificación complementaria nos permiten este tipo de intervenciones, pero también con esas apuestas sobre las que estamos trabajando. Entonces, hay una planificación intermedia a través de planes parciales de renovación urbana. Vamos a ver algunos asociados al transporte masivo. Un plan parcial para la nueva línea 80, es el que vamos a ver es este. Vamos a ver estos planes parciales y estos planes parciales, pues lo que buscan es de alguna manera la complementación de la infraestructura de transporte con actividad económica, pero también con vivienda. Este es un plan parcial que tiene una estación soterrada debajo de este edificio donde hay actividades comerciales, donde hay actividades de servicio, pero además también donde se podrá construir vivienda e integración con rutas urbanas al sistema de transporte masivo. Entonces, poco para ubicarlos, es un polígono que no es muy grande, pero que digamos que la apuesta que hemos tenido desde Metro de Medellín es cómo con la infraestructura hacemos regeneración urbana, pero además concentramos servicios, bienes y servicios, pero además también en lo posible ponemos a habitar población cercana al sistema de transporte. Es un plan parcial que se formula bajo una legislación que tenemos en Colombia, una legislación que define cómo planificar y cómo hacer un reparto de cargas y beneficios. Aquí va a estar ubicado, soterrado el corredor, aquí estaría la estación, y de esta planificación surgen dos unidades de actuación, básicamente para desarrollar actividades complementarias, servicios, comercio y servicios, y la posibilidad de desarrollar vivienda. Entonces, en ese desarrollo, esto nos permite precisamente integración de sistemas de transporte, la localización de población, porque además, si ven en este plano, miren toda la cantidad de predios que se están adquiriendo para la estación. De aquí está saliendo gente que está ocupando este espacio. ¿Cómo ofertarle a estas personas que se queden en el mismo territorio, tanto a las actividades económicas como a la vivienda, como a la gente que habita, que se quede en un territorio como este? Entonces, estas son como las apuestas, generando espacio público, vivienda. Esta es una planta de lo que podría ser esto, el edificio de vivienda, las integraciones de buses tanto en un lado como en otro,
en la estación que estaría, ahorita les muestro una sección, y el complemento con todas estas actividades. La estación está en el subsuelo. Sobre la estación se construye la actividad comercial y ahí encima se construye comercio y servicios y vivienda, como ya les mostré. Esto es un poco el imaginario de lo que se tiene allí. No es un territorio muy grande, pero es la manera de ir desarrollando esos suelos que es posible desarrollar o transformar para ir apostándole a esa capacidad que es parte de lo que estamos buscando con el modelo de ocupación. Bueno, veamos otro, que es el plan parcial el plan parcial del progreso. Aquí en este plan parcial estamos ubicando eh, el polígono del plan parcial es estos, son antiguas zonas industriales que ya se han ido transformando. Aquí hay un centro comercial y está haciendo una ampliación acá. Y aquí exactamente al lado de este va a quedar el patio del metro. O sea, la zona donde se van a hacer todos los mantenimientos y adecuaciones del metro y además de eso es donde van a estar parqueadas las líneas de metro. Entonces, perdón, los trenes. Esos trenes están ocupando, van a estar ocupando un subsuelo y la idea es que podamos hacer una regeneración urbana de este plan parcial, de esta zona, y que convivan de alguna manera con esas actividades que aparecen aquí. Entonces, vamos a ver aquí debajo de esto es donde está el patio, aquí debajo de todo esto, ahorita ven una imagen, digamos, fragmentada para que entiendan cómo quedan debajo los talleres y el patio. Aquí está el centro comercial, que es este, y en la segunda fase es esta, y este es el desarrollo de ese plan parcial donde concentramos actividades comerciales complementarias a la vivienda, no hay grandes áreas comerciales porque aquí ya hay una oferta comercial importante, y el desarrollo de vivienda. Estamos hablando de cerca de 3.595 viviendas en un promedio de 3 personas por vivienda, un promedio inclusive mínimo. Estamos hablando de cerca de 10.000 personas que podrían estar habitando este territorio con una oferta de transporte masivo, que es el metro ligero del 80, que es la línea que estamos construyendo, pero además también con unas actividades complementarias cercanas a ella y sobre todo con una oferta de espacios públicos. Miren la oferta de espacios públicos, estamos hablando de cerca de 56.000 metros cuadrados de espacio público, que es bastante, estamos hablando de más de 5 hectáreas, 5,5 hectáreas de espacio público nuevo en esta zona. Aquí en esta zona no hay espacio público, miren que son todas zonas industriales, esto es un cementerio, entonces lo único que hay es este parque, que es un parque natural, y te conecta, la propuesta es conectarlo a él, pero al interior del barrio de esta zona no hay espacios públicos. Entonces, la apuesta es esto, este es el patio taller. Este patio es una unidad de actuación del plan parcial y van a ver cómo complementamos con esta unidad de actuación que es de vivienda. En todos los territorios se puede hacer alta mezcla de usos, como les mencioné, según el plan de ordenamiento, y esa alta mezcla de usos debe concentrarse en cada uno de los polígonos. Pero precisamente por esto que les estaba mencionando ahorita, y esta es la unidad de vivienda y enseguida les voy a mostrar, esto es lo que pasa debajo de este parque, debajo de este edificio. Están el parqueo de trenes y está el taller de mantenimiento de los trenes. Todo esto está debajo de este parque. Entonces lo que hacemos es aprovechar esa infraestructura para ofertar y de alguna manera esté digamos, en armonía con lo que está pasando aquí. Como realmente aquí se trabaja en ese patio, se trabaja en la noche en el mantenimiento de los trenes, en la adecuación de los trenes, en el aseo de los trenes, aquí podría haber mucho impacto para la vivienda en horario nocturno. Por lo tanto, la gestión del plan permite que la vivienda esté concentrada aquí y las otras actividades que puede que no se vean tan impactadas por esta actividad que se da aquí en la noche puedan estar concentradas aquí. Por eso es tan importante lo que pasa en esta unidad y lo que pasa en esta unidad es de metro, propiedad de metro, esta unidad es propiedad de privados y lo que hacemos es
unas licencias concomitantes que permitan esa transferencia de esos usos, de tal manera que mantengan cierta armonía con las actividades. Miren que está de por medio el centro comercial, pero de todas maneras el parque sigue siendo una oferta de espacio público y que se conecta directamente con el parque natural que les mostré, que está acá abajo. Algunas ideas de esto: entonces el patio está debajo, el parque está encima, las viviendas están alrededor, el centro comercial de alguna manera es una interfaz entre la vivienda y esta infraestructura. Y estos son un poco los imaginarios que tenemos con conexión a ese gran parque natural que es el Cerro El Volador, parque que podríamos tener sobre los talleres y de alguna manera minimizar esos impactos que un taller puede generar en un centro urbano que ya está completamente ocupado por lo que vieron ahorita. Voy a ver otro plan parcial que está ahí cercano, están ahí cerquita, el que acabamos de ver está en este punto, ahora es este plan parcial de renovación urbana también. Como está en un área que es este cerro natural, este cerro es declarado Patrimonio Nacional porque además fue en algún momento un cementerio indígena en la parte superior, por lo tanto hay hallazgos arqueológicos, tiene un área de influencia, o sea, que afecta al aprovechamiento de esta zona. Esta zona, el sistema metro va a pasar por acá, acá va una estación, o sea, va por acá, viene por acá y sigue de esta manera. Entonces hay un desarrollo en esta zona para generar vivienda que nos permita ayudar a reasentar población que se está reubicando por la construcción del sistema de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos buscando de alguna manera la minimización de los impactos ambientales con las infraestructuras, pero también la minimización de los desplazamientos de la población por la construcción de esta infraestructura. O sea, cómo permitir que la gente se quede instalada en el territorio en torno al sistema y no se desplace a otros lugares, a lugares inclusive que están menos servidos. O sea, han vivido toda la vida al lado de este territorio, pero cuando llega el sistema de transporte, que es a la población a la que está ofertado, se desplaza. Entonces, aquí hay una propuesta de transformación urbana en estos territorios. Esta zona es también muy industrial. Hay algunas zonas de vivienda en este punto. Aquí se están comprando suelos para la ampliación de la vía para el trazado del sistema. Entonces, de estos suelos, lo que estamos planteando en este plan parcial es una transformación urbana que nos permita localizar vivienda social, vivienda protegida. Estas posibilidades de vivienda conectadas además al cerro, entonces una sección de esta manera, mirándolo así, aquí está el cerro natural que acabamos de ver, o sea que uno pueda acceder al espacio público natural que está aquí, se conecte las viviendas y además al sistema de transporte que es el que está aquí. Esto nos permite el acceso a los sistemas de transporte, pero además también unos barrios que tengan esa combinación de actividades económicas donde se pueda acceder a los servicios desde la vivienda social, pero con actividades de comercio y servicios complementarias a la vivienda, sobre todo en los primeros niveles, que es un poco esto lo que se busca. Es cómo acceder, aquí no estamos hablando de diseño, estos son imaginarios de cómo deberíamos plantear una vivienda con la mezcla de actividades necesaria, pero además también con acceso al sistema de transporte y con la conexión al espacio público que estamos construyendo. Esto es un poco la idea, el sistema de transporte está acá, y esto es un poco el imaginario que tenemos de esas posibilidades de conectar esas viviendas nuevas al espacio público. Esto es un imaginario. Bueno, tenemos otro plan parcial que es una antigua fábrica, la fábrica de licores de la región, que se traslada a otro lado y que lo que buscamos de alguna manera es transformar este territorio. Esta es la última estación de este corredor de la 80, que es este.
acabamos de ver este plan parcial, estos otros dos planes parciales, hemos dicho, vimos estos tres, y vamos a ver este que es fábrica de licores. También es una zona industrial en transformación, es una estación intermodal, aquí llega la estación de línea A, aquí va a llegar una estación del tren de cercanías que, que está también en desarrollo, y va a llegar el tren, el metro ligero del 80 que viene por acá y llega a este punto, y aquí hay una estación de buses, de línea de buses. Entonces, aquí también hay una transformación urbana importante con generación de espacio público, generación de vivienda y otras actividades. Y aquí lo más importante es cómo de esto que es la autopista, que es la del río, que es la que estamos viendo acá, y todo lo que pasa alrededor, que todavía hay zona industrial en este punto, cómo de alguna manera con la planificación urbana mitigamos un poco los impactos que se pueden generar. Entonces aparece el espacio público, que puede ser el retiro de esas edificaciones, lo mismo hacia la zona industrial, pero además también cómo protegemos la vivienda que puede quedar en la parte central con otras actividades en el borde, servicios, comercio de conveniencia para la vivienda, pero la vivienda estar concentrada específicamente en la parte central del polígono, de tal manera que se pueda mitigar un poco el impacto. Esto es un poco el modelo. Aquí estaría una estación, aquí se desarrollan actividades complementarias a la estación, que es un poco esta figura que ven aquí. La estación estaría aquí, un edificio de usos complementarios a la estación, y el desarrollo de esta con una conexión peatonal más a segundo nivel. Miren la cantidad de vivienda que podemos tener en edificabilidad en vivienda y edificabilidad de otros usos. Y el desarrollo de un proyecto que podría haber sobre la estación. Esto es un imaginario de lo que podría pasar aquí en la estación. El tren aquí ya va elevado y llegaría a este punto. Y la complementación de este proyecto al interior, con mucho espacio público al interior de la vivienda, que nos permita precisamente ese desarrollo sin que se impacte esa nueva vivienda que se va a ubicar allí. Esto es un plan parcial que ya viene desarrollándose desde el año 2006 en una antigua siderúrgica, que es IMESA, la siderúrgica de Medellín, y se planificó, se hizo un plan parcial en el año 2006, y que fue el primer plan parcial donde se aplicaron protocolos urbanísticos, ambientales y urbanísticos para poderse desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que como son polígonos industriales, este polígono industrial que lo vamos a ver acá en esta foto, es un polígono industrial donde hay varias industrias todavía, y se fue desarrollando por etapas, que es lo que ven aquí. Entonces, se planteó de tal manera que se construyeran unos espacios públicos que de alguna manera mitigaran que la industria se mantuviera todavía ahí en producción. Se empezó a construir vivienda y desarrollos, pero algunas de ellas todavía se mantienen en producción. Este protocolo supone que cualquier impacto, o sea, las industrias tienen que mantener sus estándares de emisiones y sus estándares de ruido para cumpliendo con la normativa. Y digamos, cualquier cosa que pueda pasar que no se pueda mitigar, quien debe asumir la mitigación es la construcción de los nuevos edificios. Eso de alguna manera protege la actividad económica mientras se quiera permanecer ahí. O sea, se puede desarrollar, se puede transformar siempre y cuando la mitigación de los impactos no implique la salida de las industrias. Eso es parte del protocolo, por eso quería mencionarles un proyecto como este, que es el de CIMESA, que es el primero en que aplica estos protocolos y que luego en los otros planes parciales se han venido desarrollando. Es un plan parcial que está en una zona industrial en transformación, el sur de la ciudad, en donde se tienen previstos algunas estaciones nuevas del sistema, que hoy existen dos estaciones, servido por dos estaciones, que son la estación industriales y la estación poblada. Esto es un poco de lo que ya se ha construido. Aquí queda la sede del Museo de Arte Moderno de Medellín. Hay una serie de espacios públicos que se construyeron allí y se ha ido densificando. Como bien lo dice el plan, en la zona del río donde se ha ido aumentando la densificación. Bueno,
Dos planes parciales, otro plan parcial que me falta y para terminar, y es un plan parcial de la antigua empresa de vidrios Peldar. Este plan parcial es una antigua industria que está ubicada al lado del río. Aquí está el río, este es en el municipio de Envigado, que es cercano a Medellín. Aquí está la estación del metro y este desarrollo lo hace, la planificación de esto lo hace el metro conjuntamente con los propietarios del suelo, que son la empresa Peldar, y se plantea un plan parcial que promueva ese desarrollo, pero que además mitigue los impactos que puede tener. Aquí hay complejidades por temas de riesgo por inundación, está al lado de una quebrada, hay bastantes impactos de ruido, hay una estructura ecológica que hay que tejer y hay que mantener, y pues se mantiene una industria. Aquí está una de las industrias más importantes también, que es Copasa, es la ensambladora de Renault, y está al lado de este desarrollo, de este nuevo desarrollo. Aquí hay la construcción de un centro comercial, está el centro comercial en operación. Es cómo desarrollar esto, cómo traer vivienda, pero además cómo bajarle los impactos que genera la autopista, la industria existente y la actividad comercial de alto impacto. Entonces, se formula un plan parcial en esta zona, donde además se conecta al sistema de transporte que es en la estación, que conecta a una futura estación del tren de cercanías, y se genera una serie de parques. Este es el parque de la Quebrada, la mina, que es la relación directa con la empresa pesada, que es la que está ubicada en este punto. Se genera el parque para eso, se genera un parque de conexión con la estación y toda la circulación que se genera para llegar al sistema de transporte masivo, con una mezcla de usos importante, en donde es posible que la vivienda quede al interior precisamente, y sobre las vías principales hayan actividades económicas de servicios y otros usos que mitiguen un poco el impacto de las vías contra la vivienda. Esto es un poco el imaginario de lo que se viene desarrollando. Aquí está el Parque de la Mina, que se conecta con este parque elevado que lleva por encima de la autopista a conectar con la estación del metro. Aquí está el centro comercial, se llama Viva Envigado, es uno de los centros comerciales más grandes. Entonces ahí está bien servida por comercio y servicios por acá, pero aquí hay las posibilidades de desarrollar y transformar un territorio que ya se desplazó y que pudiera tener otras características. Algún imaginario del Parque de la Mina que, que divide esta industria pesada, y la conexión precisamente con la estación y el desarrollo posible. En esta unidad, por ejemplo, que está desarrollando el metro, la vivienda está al interior y los otros usos están contra la autopista, que puede ser la zona más compleja en términos ambientales. Un imaginario de esa conexión. Servicios, como mencioné, comercio a conveniencia, parqueaderos de integración al sistema y vivienda. Bueno, y por último, las herramientas para minimizar los impactos. Una es los protocolos ambientales y urbanísticos. En Medellín se adoptan unos protocolos que lo que buscan es viabilizar la localización de algunas actividades económicas y, muy importante, la disminución de los conflictos. Esto permite la mezcla de los usos y mantener la calidad ambiental adecuada. Precisamente es eso, y es cómo se instalan actividades en donde puede haber vivienda y cómo esas actividades minimizan esos impactos. Entonces, podrán mitigar impactos ambientales y urbanísticos negativos, permitir esa responsable mezcla de uso, aportarle a la animación de la escena urbana, generar calidad de vida y calidad ambiental urbana, y contribuir al intercambio social y la sostenibilidad. Mm, ¿A qué se le aplican estos protocolos? A quienes generen molestias, eh, impactos sobre tráficos, sobre todo tráfico pesado, ruido, vibraciones o malos olores, o generación de humo y radiaciones, o algunos elementos nocivos como aguas residuales o residuos sólidos o residuos peligrosos. No voy a detallar esto porque yo siento que ya se me acabó el tiempo. Aspectos por protocolizar, algunos para destacar: eh, la emisión de contaminantes atmosféricos, la contaminación auditiva, aguas residuales, volumen de residuos,
o este que es tan importante, el parqueadero de visitantes o estructuras de carga y descargue en las edificaciones que no impacten sobre el espacio público. Y finalmente, la herramienta para evitar la gentrificación, que es la política pública de protección a moradores, que lo que busca de alguna manera es proteger a los moradores y a las actividades económicas en procesos de renovación urbana, de mejoramiento integral, de obras de infraestructura pública, y es que en las obras de infraestructura se aplica este protocolo, precisamente esta política pública, para que impacte en la menor medida o por lo menos compense o mitigue sobre la población o las actividades económicas que hay. Y finalmente sobre el riesgo de desastre y calamidad pública. Yo creo que yo dejo aquí, en Medellín existe la figura de operador urbano, el metro es uno de los operadores urbanos y se encarga de que esa política pública se implemente en los procesos tanto de renovación urbana como los de obra pública que se ejecutan.